Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva Semana Política, un programa especial de la Semana Política dedicado al tema de la Haya fundamentalmente, porque hoy día Chile terminó de exponer ya sus planteamientos, terminó su alegato inicial. Pablo Cabrera nos acompaña. Hola Pablo, bienvenido. Encantado, gusto saludarte. Gusto tenerlo por acá. Cristian Leporati, gusto tenerte por acá. Gracias Igual. Por venir. No, gracias a ustedes. Héctor Cosio, quien habla, Federico Ivanov. Abramos el debate. Pablo, terminaron los alegatos de Chile. En ese sentido ya alegó, puso su planteamiento Bolivia, puso su planteamiento Chile. La próxima semana vienen los réplica y dúplica, pero que ya son hacerse cargo de lo que dijo el otro fundamentalmente, o complementar, ¿cierto? Añadir cosas, pero ya lo medular está. ¿Con qué impresión te estás quedando como embajador? La impresión que tengo es que aquí, no obstante que estábamos en una Corte Internacional de Justicia, los alegatos fueron un poco más extensos y no solo circunscritos al derecho. Creo que esto pone un poco a tono con lo que es la realidad del mundo hoy día. Y con las críticas que ha recibido la Cancillería chilena, que es tan legalista cuando el mundo ya no es tan legalista. Pero obviamente que cuando uno entra a una Corte Internacional de Justicia es para que en derecho se administre justicia, aplicando el derecho, no para que la política administre la justicia. Pero eso es un elemento importante porque vimos que Bolivia expuso de manera con bastante acuciosidad en términos de presentar su demanda con abogados que hicieron su trabajo muy bien, pero con una presentación muy emotiva, también muy a tono con lo que se buscaba, golpear un poco la sensibilidad de la gente y la opinión pública boliviana en particular, dado que había una campaña política de por medio importante. Y por el lado de Chile, apegado a lo que ha sido su tradición que desde un punto de vista mío, ya que me preguntaste, me parece bien que haya un momento de reflexión seria donde Chile pueda mostrar cuáles son sus fortalezas. Y su fortaleza, obviamente, son su apego al derecho, que creo que en este caso está más cerca de Chile, y obviamente que hay otros elementos que se pueden discutir, que merodean toda esta situación. Pero me quedo con la impresión de que fue un ejercicio de la parte de Chile importante de lo que son sus principios de la política exterior y sus lineamientos de política exterior, y también con respecto a hechos fundamentales como son el Estado y el Estado de Derecho, que hoy día también está de alguna manera perforado por diferentes situaciones propias de la virtualidad, de la digitalización, del cambio del mundo. Hay un cambio en las convivencias con esta globalización tan devoradora. Entonces, esta reflexión es buena para los chilenos, un poco saber dónde estamos, qué es lo que son nuestras fortalezas, cuál es el Estado, cuál es la soberanía, cuáles son las perforaciones a la soberanía que existen, cuál es el papel de los organismos internacionales. Y supuestamente ha habido también una unidad nacional bien grande. No digo que haya sido consenso, pero obviamente que en este caso se ha mostrado una unidad. En el caso de Bolivia, sin ser interesada la visión, creo que no han mostrado una unidad, han mostrado varios discursos, incluso desde el primer día, cuando entran y dice que vienen aquí a la Corte a sentarse a la mesa sobre lo que había, la competencia de la Corte, lo que había decidido, incluso si era la Corte participativa o no. Inmediatamente después, el presidente de la República, en un discurso motivador o emotivo, señala que se tira contra el tratado de 1904, que era un tratado que dice respetar, y por eso estábamos en la Corte. Y dice que hay que recuperar Antofagasta, etcétera. Bueno, porque la postura boliviana es como la cuadratura del círculo, si lo sabemos, porque claro, nada cuadra con nada, pero y aquí, Cristian, tú eres experto en publicidad, en marketing. ¿Cómo lo ha hecho Bolivia? Porque da la sensación que no obstante estar tratando de cuadrar el círculo, se ve como ganador, ¿no? Sí, absolutamente, y es ganadora, absolutamente. La diferencia de Bolivia en Chile es que ellos son expertos comunicadores, tienen un líder de opinión como es Evo Morales, que es un gran comunicador, como todos los líderes además. Y la ventaja de ellos es que ellos entienden muy bien el siglo XXI. Ellos entienden que la comunicación y los fallos judiciales son emoción, ya no son solamente razón. Cambió el discurso ya no es desde el poder, sino que es desde las bases, que te lo trae el mundo digital. O sea, hoy todos opinan de los fallos. Antes, ¿quién opinaba en Chile de los fallos? El Mercurio, la Tercera, y se acababa. Y ahí se construye la opinión pública. La diferencia hoy por hoy es que la opinión pública no solamente se construye en los medios tradicionales,
también en los nuevos medios, pero sobre todo en la opinión pública, en las redes. Por lo mismo tenemos unas audiencias globales, no solamente chilenas, latinoamericanas, bastante más opinantes, y en eso Bolivia lleva a lo menos unos 80, 90 años en campaña con el mismo discurso, que nosotros somos los malos, ellos son los buenos, y eso es un discurso claramente emocional, escapa a la ley, y eso es tremendamente eficaz en los tiempos actuales, o para decirlo en los últimos 15 o 20 años cuando explota las redes sociales, porque en verdad ahí fluye muy bien un discurso mucho más emocional que el discurso claramente legalista, antiguo y primitivo de Chile, porque los en contextos comunicacionales. Sí, porque los jueces hoy día usan redes sociales también. Interactúan como cualquier es que siempre ciudadano, los abogados, yo estudié Derecho a la Católica, los abogados siempre se olvidan que los jueces también son seres humanos, que tienen una pareja, que tienen redes de amigos, que tienen hijos que van a ciertos colegios, que tienen hijos estudiando en universidades de izquierda, de derechas, no son máquinas de fallar, no son robots. Y eso lo tiene súper claro Bolivia. Bolivia sabe que los jueces de La Haya no son robots, pertenecen a las Naciones Unidas, que ya te da un toque emocional, no es juez de cualquier tribunal, no, es de las Naciones Unidas. Hay una misión. Hay una misión más allá, el 2030, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, que es un proyecto muy bonito. Y en ese contexto, Chile no tiene la más remota idea de cómo leer comunicacionalmente La Haya y cómo se debe manejar un fallo. Eso es preocupante, perdón para terminar, pero es interesante lo que dijo Pablo al comienzo, que Chile ahora no fue como con Perú, puramente legalista. Ahora algo ha entendido y está tratando de cuadrar el círculo también. Sí, yo creo, perdona, yo creo que más allá de las legítimas, algo hemos aprendido, de las legítimas expresiones y el conocimiento que uno tenga, o el convencimiento que tenga, yo creo que, no obstante estar en un mundo transicional de entre una época y otra, yo creo que todavía el sistema internacional, por agotado que pudiera estar o por desafiado que pudiera estar, está conformado por estados nacionales. Y los estados nacionales tienen una institucionalidad. Por supuesto, el derecho internacional está vivo todavía. Los jueces vayan a pensar de que el mundo cambió y que las redes sociales existen y la digitalización existe, no va a existir una ley que regule el sistema. Pablo, pero hay un tema que me gustaría agregar. Un dato, que es tan quiebre, súper importante. Tú ves a los chicos, a los Z, la generación Z o los milenios, de 40 años para abajo, más para abajo, de 30 años para abajo. Tú los ves a ellos en verdad el concepto de nación no lo tienen claro. Tú, un chico de 30 años, 25, 18, 14, lo puedes plantar acá en la Plaza de Armas en un computador, va a estar feliz, lo llevas a Lima, va a estar feliz igual, o lo pones en la Plaza de Barcelona y va a estar igual de feliz. O sea, lo que te quiero decir con esto es que uno que ya es más viejo tiene aún metido en la cabeza el concepto de nación. Pero efectivamente el mundo digital y otras razones también, más sociológica y cultural, han ido esas barreras. Bueno, el Estado Nacional está crujiendo en parte. Perdón. Volviendo un poco al inicio de tu argumento, me llama la atención esto que apuntaras al tema de la reflexión. Creo que también esto va a generar una reflexión, pero eso me lleva a pensar otra cosa. Si estamos en una discusión que está dentro del marco legal, donde también todo el fenómeno de masa está muy pendiente en Bolivia, pero no solo en Bolivia, también en Chile y también en el resto del mundo sobre las cosas que pueden pasar en la Corte Internacional, el hecho de que nos centremos en que, dado el resultado que sea, lo importante es que saquemos una reflexión, eso me hace pensar y me anticipa que eso va a ser independiente del resultado, que podríamos estar pensando que lo importante es la reflexión, como si casi pudiéramos advertir que en temas legales que Chile va a perder. O sea, estoy pensando lo siguiente, o sea, ahí se ha escuchado que son menos si Chile no tiene cómo ganar de esto. Pero es que eso quiero apuntar ahí. Quiero apuntar ahí. Hay tres escenarios. En dos escenarios gana Bolivia, y un tercer escenario que podría ser que la Corte diga que no se pueden tocar, digamos, no se puede revisar. La única posibilidad que pierda Bolivia, que igual ya ganó mediáticamente, es que le digan, Chile no está obligado a negociar. Exacto, y si le dice eso, es reconocer que la Corte no tiene... Pero no perdamos la centralidad y el núcleo de lo que es la discusión. Estamos analizando una litis en una Corte Internacional de Justicia en un sistema internacional vigente. El concepto de nación de los jóvenes, desde mi perspectiva, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el concepto de territorialidad, de pertenencia. O sea, cuando hay una tendencia a una cultura universal, empieza una competencia también tremenda por destacar la cultura propia. Y ahí es donde podemos trabajar de ver cuál es nuestra idiosincrasia, cuáles son los valores de la República. Un poco lo que pasó en el 1900, que pasó, a lo mejor estamos un poquito más atrasados, en el 2018, rodó, muchachos, primero hagan una reflexión
de lo que hemos construido, de lo que tenemos, y a partir de ahí echen a andar su imaginación y sus ilusiones y salgan a construir lo que hay que construir. Yo creo que eso es importante desde un punto de vista de país, cuando, por lo que tú dices, los jóvenes yo creo que hoy día no tienen mucho tiempo para razonar, para dar un juicio estudiado de los temas, porque la economía de la atención se los come. O sea, hay que estar presente. El tiempo, hay un nuevo concepto del tiempo, entonces tiene que haber alguien que entregue los argumentos razonados, con discernimiento y con un poquito de historia. Mira, la historia a la larga es la que nos hace ser nación, en lo que va a ser nuestra cultura, y la historia determina el cambio. Entonces, respetemos, honremos la historia, veamos lo que se ha construido, veamos cuáles son los pilares que se basan en nuestro país, y por qué tenemos que ser siempre llamados a ser los malos del barrio, cuando en la cooperación, en la buena vecindad, no ha estado alejado de lo de Chile. Lo que pasa es que nosotros somos un país que tenemos establecidos los límites por tratados internacionales. No fuimos parte del utis possidetis iure de la partición, ¿no es cierto?, después de Tordesillas, etc. Entonces, eso hace que nosotros seamos muy apegados al derecho y que se vendan las leyes en la calle, que se ría mucho la gente. Este país es muy poco país donde se leen de la ley. Entonces, eso, hagámoslo una fortaleza en vez de una debilidad. Entendamos que el mundo va a cambiar, entendamos que los jóvenes están digitalizados, entendamos de que la emotividad mueve mucho las cosas, pero también cada persona tiene responsabilidades. Y como tiene responsabilidades, tiene obligaciones. Y al tener la obligación, lo que tenemos que sanar. No, pero Pablo, digamos que insista con el tema del resultado, porque da la impresión de que todo el mundo dice que vamos a perder, no sé, lo estamos diciendo acá, comunicacionalmente ya perdimos la batalla, hay un escenario mínimo en cual puede ganar Chile. Pero ojo, o sea, cuando resuelva la Corte Internacional y esto lo diga, lo que hoy día estamos conversando como una anticipación, eso va a traer unos costos políticos. O sea, no nos hagamos leso que si efectivamente la Corte Internacional le da el favor para que se siga conversando lo que será Bolivia, eso va a traer unos costos políticos y va a traer también unos costos por no haber hecho una exposición más integral, con una perspectiva comunicacional, no solamente legalista. O sea, van a pasar cuentas. Lo que ha faltado una mejor explicación de todo. Sí, lo que pasa es que Chile es difícil, ¿eh? Chile es un país, en términos identitarios, es un país tremendamente chauvinista y patriotista, o patriotero. Estoy de acuerdo. Con la dictadura militar eso se incrementó, ese sentimiento, y creo que todavía no hemos podido sacarnos de encima ese patriotismo ridículo que no es propio del siglo XXI, y yo insisto en el punto, y un poco de tiempo de ti, Pablo. Los chicos yo creo que cambiaron, los chicos por suerte ya no tienen tan fuerte el concepto de nación, son mucho más integrales en su forma Ese de nación siempre pasa que ha cambiado un poquito el concepto. El tema territorialidad de la nación. Territorialidad es lo que te digo yo. Porque las otras cosas identitarias están todavía. Están todavía, pero es mucho Pasó más con el Brexit, la votación del Brexit. Los grupos etarios quieren votar a favor y quieren votar en contra, muestra lo que tú dices, sí, pero está sostenido en algo más profundo. Primero todo el drama de Uber en Chile. Uber le gana la pasada al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. O sea, las tecnologías van mucho más adelante y las conductas que salen de aquello mucho antes que la ley. Y la ley va muy tarde en todo esto. Entonces yo creo que en eso Chile también, en ese encierro que tiene natural, físico, geográfico, siempre ha ido detrás. Además no somos un país querido. Nosotros nunca hemos hecho una campaña de agrado en Latinoamérica, somos tremendamente resistidos, somos hombres blancos, prepotentes, ricos, y no queremos a los indígenas al parecer. Estoy hablando de discursos construidos, de imaginario latinoamericano. Entonces claramente en ese contexto Chile persiste en su obsesión casi erótica por la ley en este tipo de cuestiones y no hace nada en la parte emocional. Y hoy por hoy, insisto en el punto, el mundo digital cambió la forma de pensar y las personas pudo haber hecho más, pero pudo haber hecho algo distinto, o más en el punto de vista comunicacional. Podría construir un relato. Chile no tiene un relato. No, hubo un relato, va a ser muy legalista. Tenemos un tratado. Claro, eso no es un relato, mami, perdona, es como cuando tú hablas en el gobierno actual el tema de la economía. No, para mí la economía es el desde. Cualquier gobernante, la economía es obvio que es no básico. se hizo la pega por ahí. Entonces claramente este país no tiene un relato histórico. Ahora, perdona, tú puedes aportar mucho en eso. La Cancillería en Chile, los cancilleres no son de carrera. Por lo tanto, yo podría decir, si Chile en verdad tuviera una cancillería, como debiera ser en el siglo XXI, con un etos identitario permanente, es probable que tendríamos un relato de la cancillería permanente respecto a Bolivia. Pero no lo tenemos, o sea, cambia el gobierno, viene un nuevo juicio, ya sea de Perú, de Argentina o quien sea, y inventemos el relato. Y cuando nuestro gran invento creativo,
obviamente el tema legalista, y lo legalista no vende. Pero mira, yo creo que es muy importante, y te agradezco lo de la Cancillería, porque algo hemos hecho cuando yo era director de la Academia Diplomática, perdona que cite una cosa así, que me cite. Pero obviamente que se hizo algo en ese sentido, en salir y cambiar un poco el eje estratégico de la función diplomática. De hecho ha cambiado, ¿no? Otra cosa es que la suman. Y es cierto que a lo mejor hace falta más diplomáticos para poder, porque tienen una visión más estratégica del mundo y interpretan situaciones y sociedades, y las han vivido sociedades, para entregar la visión de su país. O sea, además interpretan el día a día de su país. Perdón, hay una visión más humana. No todos los diplomáticos, hay algunos más. Pero en ese sentido yo creo que por eso es importante lo de la historia, porque hay algunos que se victimizan y cuentan su historia, y hay que pensar que a partir de lo que estamos discutiendo, nosotros también tenemos nuestra propia historia. O sea, hay gente que murió por Chile, hay gente que vivió por Chile, que creció, que construyó ciudades, que ha hecho una historia. Y esa historia, desde un punto de vista del siglo XIX, era más difícil resaltarla y destacarla porque era la mentalidad del ganador. Y un ganador que fue declarada la guerra a ese ganador, ¿no? Le declararon los otros la guerra. Entonces, también pongamos las cosas en su contexto. Estamos discutiendo un contexto de que, según Bolivia empezó, o quiere decir que el tratado no sirve porque era del siglo XIX. Pero ese contexto tiene toda una realidad también, y hoy día a veces lo analizamos con los ojos de hoy día. Entonces, ahí hay un hilo conductor que es importante sacarlo a flote desde un punto de vista de que también estamos más alejados de la guerra del Pacífico. La generación mía estaba más cerca. Todos los dichos de cotidianidad del día que nos enseñaban en la casa eran al tiro del cañón, dónde va con Talle Gentil, a dónde salió el primer macho de la tropa, era todo determinado por dichos militares. Hoy día hay que mirar una mirada más distante y vemos que estamos en el siglo XXI, y ahí estoy en la línea contigo, nada más adecuado, de la digitalización del mundo, del cambio de convivencia entre las personas, y eso hace que tenga que haber una reflexión y un análisis profundo. Y no discuto que la estrategia puede cambiar. Y esa estrategia debe cambiar. Pero haciendo historia, tú hablas de la historia, hablando del siglo XXI, uno debería pensar también cuál ha sido el éxito o cómo le ha ido a Chile en temas de la Corte Internacional de La Haya. O sea, recordemos que el año 2015 fue cuando Chile impugnó, digamos, que la Corte tuviese la competencia para revisar este tema marítimo, y si mal no recuerdo le fue pésimo, o sea, un 14-2, fue una goleada. Paliza, sí. Y no recuerdo que Chile haya construido un relato en función de, digamos, de defender o plantear lo que venía para adelante. Más bien fue como aquí no ha pasado nada, es como perder un partido y el otro día estamos jugando otro. Sigamos con nuestro tratado en 1904. Claro, sigamos con nuestro tratado y no se hizo absolutamente nada. O sea, en el siglo XXI y en la historia reciente, nuestra experiencia ha sido pésima. O sea, aquí hay una sumatoria de estas cosas que dices tú y que conversamos todos nosotros. Aquí nunca hay que perder de vista que tuvimos una laguna en el siglo XX importante de autoritarismo, donde hubo una conducta de una generación entera de la cual está determinada por ciertas cosas. Yo entré a la Cancillería en democracia. Una buena parte de mi carrera se hizo en dictadura, y después en mis funciones directivas se hizo en democracia de nuevo. Yo creo que son experiencias no solo mía, de varios, ¿no? Entonces, la diplomacia tiene que tener una mirada un poquito distanciada de la burocracia y de la contingencia. Y eso es lo que hace falta un poco. Sí. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste. Yo creo que a veces la Cancillería está también puesta en el esquema de la distribución de cargos políticos, y siempre conducida o por militares o por políticos, y esa persona que se forjó o se formó para ser diplomático, a la larga lo consideran un empleado, no un asesor, que tiene que cumplir en un sentido verticalizado. Las instituciones hoy día se horizontalizaron, y el diálogo también. Yo te pregunto, tú me respondes, o sea, no hay mucho tiempo de análisis. Entonces hay que tener mayores capacidades, mayores habilidades blandas, mayores habilidades duras, y entender lo que está sucediendo en el mundo en este cambio, en este sentido de esta secuencia del cambio, que es una secuencia de un cambio transicional. No olvidemos que las cosas no llegan de golpe, no se cambian de un día para otro. Pablo, sí, como para que vayamos avanzando, lo que está claro entonces es que perdimos, ¿no? No, mira, comunicacionalmente perdimos. El punto, no sé qué va a pasar en la Corte, es muy probable que perdamos, pero aunque no perdamos, eso es lo paradójico, comunicacionalmente ya perdimos. Pero quería avanzar en el sentido que Chile hizo
el esfuerzo de tratar de cuadrar el círculo. Su primer argumento y gran argumento es legalista, es muy chileno, pero le metió otros elementos en los alegatos, que en el caso anterior con Perú nada, si puramente legalista, si no había entendido. Ahora está entendiendo Chile lentamente, pero entendiendo. Tardíamente, pero tardíamente, como tú mencionabas, porque cuando perdimos no se construyó ningún relato, incidente después del triángulo, cuando el incidente de incompetencia de la Corte, y la Corte le dijo que no, habría que haber entendido, oye, si esto no es todo puro legalismo. También aprendimos, digo como país, que las famosas cuerdas separadas que con Perú nos fue muy mal. Con Bolivia no se ha ocupado, es decir, con Bolivia no es que se hayan unificado. Que no hay intercambios comerciales fuertes con Bolivia. Bueno, era más fácil no tener la estrategia, pero por lo menos no está claro que cualquier fallo no vaya a afectar en el comercio, puede afectar en el comercio. Sí, aquí hay dos países que están uno al lado del otro y no en una cosa rara como en el gobierno Piñera se armó con Perú, de que se condecoraba a Alan García por un lado y por otro lado se defiende. Todo muy raro. Aquí por lo menos está definido. Yo te diría que esos son, desde la perspectiva mía, dos avances. No hay cuerdas separadas, aquí hay un enfrentamiento jurídico comunicacional de un país con otro y se ha asumido así, mal o bien, pero se asumió. Y lo otro, que se han metido elementos adicionales, pero eso es lo bueno. Lo malo es que no han entendido el cambio del mundo y el tema comunicacional y el tema publicitario realmente es un déficit brutal. Sí, que yo insisto en el punto, en Chile no hay un relato. Y el relato que hay de Chile respecto de sus vecinos normalmente tiene un tema más bien territorial, como tú señalabas, Pablo, y eso cuando uno habla de territorial inmediatamente se remonta a la historia militar de Chile. Sí. Y al tratado que fue consecuencia de eso. Y eso políticamente hablando y comunicacionalmente también hablando no es positivo, porque en el fondo te lleva a un enfrentamiento y no a un diálogo. Por eso yo insisto en la hipótesis que la Cancillería debería ser dirigida por cancilleres profesionales, porque en definitiva tiene una mirada geopolítica del mundo, una mirada más humanizada del mundo. Tienen relaciones ¿Cuánta gente en la Cancillería tienen amigos en La Paz, en Sucre, en Cochabamba, en Santa Cruz? Y muchos probablemente. Genera vínculos. Claro, Esos son los ADN de la innovación. Es que eso, para dejar claro el punto, la innovación tiene esa sinapsis digital. Exacto. Y eso lo tienen en teoría los diplomáticos de carrera, no lo tienen los políticos, porque son políticos. Algunos, no todos. No, pero en general estoy exagerando un poco para la televisión acá. Pero en general no tienen obviamente, ojalá todo. Por eso que la mirada siempre de cualquier gobierno político va a ser más bien militar en la relación con nuestros vecinos en términos de disputas jurídicas, ¿te fijas? Y yo por eso insisto que esto debería ser mucho más delegado en profesionales y no en políticos de pasada, digamos. Pero deconstruyamos la figura, porque por ejemplo esto también se trata de figura. Evo Morales ha construido un personaje en donde toda esta cosa, digamos, de muy antigua, muy histórica, de recuperar un acceso al mar, hoy día se carga de alguna en Bolivia, sobre todo sobre los pesos de una figura en específico que es su presidente. ¿Cómo evaluamos la figura también de nuestros políticos, nuestros representantes frente a una fortaleza? Ahí va en la línea de lo que preguntó Federico. Yo creo que es importante decir que aquí también, que le cae a los políticos y a las autoridades, yo creo que hay que saber también distinguir dos cosas, porque si bien es cierto la Corte de La Haya acogió lo de Perú y ahora está discutiendo una parte, pero discutimos sobre el límite norte y ahora perdimos, es decir, con Perú perdimos menos de lo que podríamos haber perdido. Pero a veces hay que saber distinguir. La naturaleza de la discusión con Perú es muy distinta a la con Bolivia. ¿Por qué? Con Bolivia nosotros tenemos un tratado en el cual Bolivia tiene a perpetuidad derechos, a perpetuidad de salida y de utilización de puertos, almacenes, libre de algunas cargas específicas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa naturaleza del fallo hace que no podamos comparar los dos juicios. Déjame discrepar en un punto solamente. Nunca son comparables los juicios. No, perdona, pero déjame discrepar un solo puntito, bien paréntesis breve. Nuestra relación de poder, siempre al final son relaciones de poder, es mucho más fuerte nuestra relación de poder sobre Bolivia. Somos un país claramente más poderoso que Bolivia, pero nuestra relación con Perú es mucho más de igualdad, porque Perú es un país tremendamente potente en términos económicos, en términos políticos, más allá de la crisis actual, es un país que está igual con nosotros en definitiva. Por lo mismo nuestra relación con ellos es más igualitaria y nuestra relación comercial con Perú es muy fuerte, tenemos grandes intereses económicos allá. Por lo mismo también nuestro discurso con ellos es mucho más de tú a tú.
Con Bolivia le ponemos la bota encima probablemente. No, es que ahí está lo que estaba diciendo. Perdona, estoy hablando de la comunicación. Sí, es que la ahí estaba lo que percepción. estás diciendo tú. Aquí estamos hablando de algo como del pasado, como que ha pasado así y tenemos que construir futuro. Eso. Entonces, al construir futuro, Hacernos lesos por lo que va a pasar acá. el eje central de la construcción de futuro es la cooperación. Y eso ha sido un sello de la política exterior chilena. Una cosa que la hayan entendido bien, la hayan entendido mal. O sea, la cooperación y buena vecindad son temas centrales. Y yo creo que la otra, que la hemos descuidado un poco y que deberíamos mirar esto desde una perspectiva también desde Bolivia, de la integración latinoamericana. Yo creo que aquí no se saca nada con empezar a discutir y enfrentamientos en el siglo XXI, cuando a mí me parece que tú desde tu casa puedes acceder al mar. No sé, tú estás hablando de soberanía en el siglo XXI, discutiendo soberanía. Cuando tú puedes usar todas las facilidades que te da la tecnología hoy día moderna para poder acceder y mejorar los términos del tratado, mejorar la cooperación, acceder mejor términos al mar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese es el gran trabajo que tenemos y que tienen los políticos chilenos, de tener un discernimiento fuerte de lo que es lo que conviene en el momento, qué es lo que es el estímulo emocional y qué es lo que es la realidad de lo que donde se basan nuestros principios y nuestro accionario internacional. Porque si no, no vamos a tener nunca esta decisión de si queremos ser. No es lo mismo ser actor, no es lo mismo ser acompañante de la agenda o de ser comparsa. Yo creo que Chile siempre, ahí voy contigo, siempre ha querido ser actor, pero para ser actor tiene que tener infraestructura correspondiente, tiene que tener recursos, infraestructura física y financiera, tiene que tener capital humano preparado para estas situaciones y tiene que tener un mensaje claro y sustentado en todos los sectores del acontecer nacional. Y ese mensaje claro es qué papel quiere jugar en este escenario nuevo donde la juventud tiene estas particularidades, donde Europa tiene estas particularidades. Primero preguntarnos si nuestro hábitat natural, el Asia-Pacífico, es Europa, es América Latina. Tenemos que empezar mirando por la casa. Y yo creo que ahí tiene una tarea Bolivia. Yo creo que Bolivia equivocadamente ha acusado a Chile equivocadamente de ser un mal vecino. Y yo creo que eso no es realidad. A mí me tocó estar en Bolivia. Porque hace negocios victimizándose, lo que Claro. es absurdo, Es un negocio, porque es un negocio. Hay países mediterráneos que no tienen mar y son ricos Es un y son mal, poderosos. es un mal negocio. Yo viví 3 años. Sin ir más lejos. Yo Bueno, viví 3 Austria, años. sin ir más lejos. Fue mi primer puesto. Suiza. Tuve 3 años en Bolivia como cónsul y me tocó charaña, estando en Bolivia. Y me tocó conocer al pueblo boliviano, me tocó conocer la dinámica de la relación y cuáles eran las aprehensiones principales. Lo que pasa es que el mundo también ha ido creando agendas y ha ido estructurando agendas que son algunos estructuradas por los desempleados de la Guerra Fría. Los desempleados de la Guerra Fría atizan controversias, atizan temas que a veces no estaban en la agenda y también la gente y los países, de acuerdo a su realidad, se tienen que ir adaptando a estas circunstancias, pero no se pueden adaptar porque quieren adaptarse, como a algunos les gustaría. En antropología hay una palabra muy bonita, que cuando yo estudié antropología la aprendí de memoria, y después la aprendí en términos técnicos, que es la palabra otredad. ¿Cuánto? Otredad. Otredad. Ya, Lo la otro otra, de otro claro. lado. Tú antes hablabas de empatía, hemos sido poco empáticos con Bolivia, de acuerdo. Les autres son l'enfer. Exacto. Pero la otredad es aún más dramática. La otredad te dice en términos antropológicos, tú debes vivir con el otro para entenderlo. Exacto. Y yo creo que a Chile, y tú viste 3 años allá, yo creo que a Chile le falta mucho entender qué pasa en Bolivia, entender que nunca va a ganar con Bolivia si es que no cede o no canjea, sino canjea territorialmente tierra por tierra. Nunca lo va a lograr. Porque en el imaginario, en términos antropológicos, en el imaginario boliviano desde que nacen, de que la guagua le dan pecho en el altiplano, Se o en Santa victimizan. Cruz, no se victimizan. Ellos tienen no siquiera víctimas. Ellos dicen, mar, necesitamos mar. Saben muy bien que económicamente Bolivia no necesita mar. Incluso economistas bolivianos, me ha tocado leerlo cuando estaba allá en Sucre, por ejemplo. No necesita mar, Dicen sí, que incluso evidente están que no. asustados Eso porque te digo dicen, si tenemos mar nos vamos a llenar de importación y nuestra industria más bien de trueque Pero- se va a ir a las pailas. Entonces, pero no importa. Pero en el imaginario de ellos, y un poco aplicando otredad, si uno viviera allá y sintiera y respirara el sentir boliviano más allá de la contingencia política, moral, porque moral igual se va a ir en un tiempo más también. Quizás venga García Linera u otro. Ellos tienen súper metido en su cabeza que Bolivia, mar. Bolivia, mar. Eso va por la idea de... Perdona, si Chile no entiende eso en lo comunicacional, no entiende eso en lo político, no va a llegar, vamos a tener un mal vecino en 100, en 200 Pero años yo más te y se digo, va a cambiar. hay mucha gente que lo entiende y a mí me gusta esta discusión en ese sentido. Yo creo que la otredad tiene que ver con el eje estratégico de la discusión de hoy día. El eje estratégico de la discusión de hoy día, con la reemergencia de las antiguas civilizaciones que ya prestaron su apoyo o su contribución a la humanidad, como la nueva China, la nueva Rusia, la nueva India,
El eje estratégico de la discusión es la cultura. Y la cultura hay que conocer las otras culturas. Y ahí tenemos diferencias culturales en América Latina, es muy diverso. Y hay que entender en cuanto a definiciones. Por ejemplo, nosotros mismos, nuestros pueblos autóctonos entendían, ¿te acuerdas? La frontera en el norte como puntos de encuentro. No el límite, la frontera estoy hablando, la zona fronteriza. Que es un ejemplo de la porosidad en la globalización, de buscar canales de fluidez en la integración física entre los países, en el comercio, etcétera, etcétera. Otra cosa es el límite, la línea, que a la gente tiende a confundirlo. Hoy día me di cuenta, hoy día en la radio, alguien, un comentarista, hablaba de frontera y sinónimamente hablaba de límite. Entonces, esos son los temas que son importantes, nosotros los chilenos tenemos que tenerlo. Pero mira, vamos a cultural de nuevo. Tú vayas al norte, desde Copiapó para arriba, altiplano, son todos mamani. Y los mamani... Son aymaras. Mamani, ironizo un poco, son todos mamani. Y los mamani se van de un lado de la frontera o límite parece, de un lado del límite pasan y son mamani igual. Entonces también ese constructo de frontera es un constructo bien de una época. Sobre todo en el altiplano. Ahora, este relato que nos falta se va a construir ¿desde dónde? Se va a construir desde el fracaso cuando se pronuncie la Corte Internacional. ¿Desde qué momento se va a construir? No, fracasar en diciembre, te equivocas. No sé si en diciembre. Si no se pierda, vamos a ganar igual. Porque ¿sabes por qué vamos a ganar? Porque todo este tiempo vamos a estar discutiendo y pensando y repensando. Eso mirar el barrio. Mira, por ejemplo, el Frente Amplio. En el Frente Amplio ya han habido unos quiebres patrioteros, digamos. Uno dice, no, pues el diputado Alarcón, no. Yo creo que nosotros le sacamos mucho a Bolivia. Otros dicen que no. Pero ya es importante que una coalición política empiece un poco a discrepar y no esa imposición vertical que había histórica ante patriotera, chauvinista. Porque eso te permite, cuando hay quiebres, te permite un poco entrar en crisis, y las crisis siempre son muy buenas porque te obligan a repensar tu forma de ver la realidad. Y en este caso, ahora tiene resultados inmediatos. Es un buen acercamiento. Yo creo que vamos a tener que seguir otro día para que no alargamos tanto. Después de los resultados, vamos a volver a convocar para seguir conversando después que salga el fallo. ¿Cuál es tu apuesta? Oye, perdón, pero la complejidad aquí es mucho mayor. Aquí para poder empezar a solucionar esto tiene que ser en el contexto latinoamericano, como dice Pablo. Si Perú no puede estar fuera, por tratados tampoco puede estar fuera, si no se le puede entregar. Pero hay cosas que van a pasar. No podemos estar fuera de ninguna parte. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando con Facebook. No podemos estar fuera en ninguna parte porque el mundo hoy día se encogió de alguna manera el nuevo terráqueo. Se encogió con el centro de la virtualidad. Y eso hay que situarse ahí. Y hay que situarse con conocimiento de los otros y también poniéndose en los zapatos de los otros. Pero también que Bolivia se ponga en los zapatos de nosotros. Bueno, es parte de la otredad de acá. Sigamos después, no hagamos pronósticos del fallo porque cualquier cosa que hagamos de eso va a ser un poco odioso. Sí, Pablo, gracias, Cristian, gracias, Héctor. Nos vemos después de que salga el fallo, tendremos otro especial de la Semana Política. Nos vemos. Chao.